Familia, les comparto que para mí ha sido muy útil el que el autor de los Hebreos se haya tomado el tiempo a través del Espíritu Santo de explicarle a su auditorio lo que es el significado y lo que para ellos como judíos necesitaban ser aclarados y entender. En lo personal ha sido muy, pero muy edificante y espero que también sea para ti el poder tener una perspectiva correcta de la posición de Jesús, del ministerio de Jesús y de la acción particular en tu día a día. Lo que nosotros vamos a abordar en esta mañana ya es la clase número 11 del libro de los Hebreos, que tiene 13 capítulos. Vamos a la clase 11, vamos en el capítulo 8, y el libro de los Hebreos es uno de los libros que tiene más referencias del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y específicamente el capítulo 8 que vamos a abordar en esta mañana contiene uno de los fragmentos del Antiguo Testamento más amplios, más grandes en todo el Nuevo Testamento, más versículos, una referencia del profeta Jeremías. Es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo 8 y es el versículo más amplio, la referencia más grande en todo el Nuevo Testamento de un fragmento o de una parte del Antiguo Testamento. El estudio de esta mañana se titula Silla, Santuario y Pacto. Es un nombre un poco raro, ¿verdad? Silla, Santuario y Pacto es el nombre de la clase de esta mañana. Y quiero que juntos vayamos por favor a Hebreos, capítulo 8. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Hebreos 8, versículo 1. Dice lo siguiente. Y lo primero que vamos a ver es como el punto 1, lo que es silla, la silla. Dice, el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Vuelvo a leer el versículo 1, que es el que quiero tener enfoque en este punto. Dice, el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso del cielo. Y bueno, yo creo que hemos escuchado esta terminología de que Jesús está sentado a la diestra de Dios y en hebreo se ha asegurado el poder disipar toda duda en donde Jesús es un sumo sacerdote para toda la humanidad. Un sumo sacerdote. Se ha encargado de explicarnos que no es un sumo sacerdote de un linaje de los sacerdotes terrenales, que es de la tribu de Leví. Yo quiero decirte algo, estamos en una era en donde cualquier verdad está bien. De hecho, los grupos de ayuda, de autoayuda, llámese Alcohólicos Anónimos, y grupos como eso de autoayuda, para no dejar nadie afuera, si tú has escuchado sus políticas, es ven con nosotros, tienes que reconocer que hay alguien superior, pero tú crea quien tú quieres creer. La puerta está abierta, ¿verdad? Para que tú consideres al ser superior a quien tú consideres. No les dicen, mira, aquí tienes que venir y tienes que creer en Dios. No les dan esa parte, sino tienes que creer en el que tú creas. Del cómo se llame, si es el gordito de Buda, si es Cristo, si es Mahoma, si es quien sea, pero tú tienes que tener una fuerza superior con quien apoyarte. Vivimos en esa era, en donde acercarnos a Dios hay múltiples opciones. Eso nunca ha sido así. Ha sido nuestra manera de querer ver las cosas, pero eso nunca ha sido la realidad. En el antiguo pacto, si las personas querían algo con Dios, se trataba de buscar al Dios de Israel, que son los judíos y el pueblo de Dios. Había un templo físico, había sacerdotes físicos que eran los que tenían acceso a Dios. Si una persona quería hacer una ofrenda de acción de gracias, tenía que acudir con esos sacerdotes, que son los levitas, y ellos eran los que iban a
a poder ofrecer a Dios esas ofrendas de acción de gracias, de compromiso, de recompromiso y otras cosas. Si las personas necesitaban el perdón de sus pecados, necesitaban ir con los levitas a poder ellos sacrificar, hacer un sacrificio de sangre, de animal, delante de Dios en un lugar específico que es el lugar santo para poder ofrecer esos sacrificios de perdón. En la humanidad nunca, aunque así lo queramos ver, aunque así nos interese ver, porque bueno, es que diferentes países, te tocó a ti en México fue conquistado por los españoles trajeron una religión, pero en diferentes lugares yo creo que cualquiera que sea su religión, que tenga con qué acercarse a Dios, está bien. Y eso no es cierto, es algo que nosotros desearíamos, pero no es cierto. Dios tiene un canal, Dios tiene un conducto y nos tenemos que apegar a lo que Dios diga, a la manera en la que Él decida. No nosotros decidimos, sino es Dios quien decide. Y antes de Cristo, lo que se conoce con el antiguo pacto, si tú querías ser perdonado por Dios, ser agradecido y entregar una ofrenda de gratitud a Dios, te digo, tenías que acudir con lo que Dios había dispuesto. Y ahora en esta era, estamos en esta era igual, ¿no? Nosotros conocemos, tienes familiares, tienes amigos, en donde también parece que está una puerta abierta, un buffet de creencias de que lo que creas está bien. Siempre y cuando seas comprometido, siempre y cuando seas una persona que realmente no esté jugando con esa religión, y parecería que uno pudiese escoger cualquier fe, cualquier dogma, cualquier creencia, y con que suene espiritual, con que suene que te vaya bien, con que dejes cosas, con que cambie tu vida, eso está bien. Y Jesús fue asesinado por decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Señores, damas, nadie llegará al Padre si no es por mí. De todos los caminos, de lo que uno quisiera agarrar, Jesús dejó claro, así funciona lo que es Dios. Ahora a través de mí es el canal y es el conducto con Dios. Y esto aparte del sumo sacerdote, el autor de Hebreos ha estado trabajando en explicar que Jesús es un sumo sacerdote. Y había sacerdotes terrenales, los que ya te comenté, servían en el templo físico, en un templo real. Esa parte del templo ha sido evolucionando. Moisés y el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto construyeron algo que se llama tabernáculo. El tabernáculo pues es una tienda de campaña con especificaciones de Dios, con materiales que Dios dispuso y enseñó, y era algo movible. Se movían porque recuerda que estaban en un trayecto a la tierra prometida y el tabernáculo era movido, se tenía que quitar, y recuerda que Dios en todo eso aún enseñó que solamente los levitas, esa tribu específica, eran los que tenían que hacer cosas. Nosotros hemos visto eventos en donde recuperaban el arca y gente que tocó el arca y que no era sacerdote, ¿recuerdas? Tocó el arca porque se estaba cayendo el burro, algo pasó, el arca del pacto se cayó y una persona que no era sacerdote tuvo la intención de ayudar de que esto no se cayera, y al agarrarla inmediatamente cayó muerto y fulminado. Dios mató a ese hombre porque no era de la tribu de Leví y no estaba autorizado él. Y bueno, fueron cosas así. Esto ha evolucionado. Entonces el tabernáculo era el templo en donde Dios habitaba, en donde Moisés tenía un encuentro con Dios. Era movible porque el pueblo de Dios estaba en ruta hacia la tierra prometida. Después el rey David dice: necesitamos construirle a Dios un lugar especial. Mira cómo nosotros estamos viviendo en una casa hermosa, Dios también tiene que vivir así. Dios le dijo: tú no, será tu hijo, tú has derramado mucha sangre. Y Salomón hace un templo, el templo del tabernáculo ahora lo construye un templo con especificaciones que Dios dio, y fue hermoso, materiales hermosos, que Dios fue específico con qué materiales, con qué medidas, con qué cortinas, con qué dimensiones que tenía que haber, en qué se iban a utilizar. Dios dio también esas instrucciones. Ese templo fue destruido y posteriormente fue reconstruido en donde Jesús está, donde él tenía vida, en donde él desarrolló su ministerio, en donde volcó las mesas. Eso ya se le conoce como el segundo templo. Fue una reconstrucción del primer templo, y ese segundo templo lo reconstruyó el rey Herodes. Una situación política, una situación de poder estar bien con los judíos,
pues les reconstruyó algo que era muy importante para los judíos, colaboró y ayudó y levantaron nuevamente el segundo templo. Y eso es lo que estaba Jesús diciendo, lo que mencionó alguna vez, de estas piedras no quedará piedra sobre piedra y cosas como esas. Lo que yo quiero que tú tengas en mente es el hombre que ha de tener una relación con Dios, ha de sujetarse, ha de someterse, ha de obedecer a lo que Dios disponga. Y aquí nosotros leemos en el versículo 1, en donde el autor de Hebreos está diciendo, mira, de todo lo que te he comentado, porque Jesús ahora es un sumo sacerdote. Tú conoces los sacerdotes que venían de esta tribu, que ya te he platicado de los levitas. Ellos ofrecían, ellos ministraban en este templo físico, y un sumo sacerdote que es el principal de los sacerdotes, se le conocía el sumo sacerdote. Ese era el único que tenía acceso al lugar santísimo y tenía algunas cosas específicas. Y el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote, ya explicó que no es del linaje de los levitas, que él viene del orden de Melquisedec, ya Salvador, y todo lo que hemos explicado es que viene de un orden diferente en su sacerdocio. Dice, quien se sentó en el lugar dice sumo sacerdote, quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso. Fer, ¿y eso qué? ¿Por qué está el autor de Hebreo diciendo que Jesús se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, en un lugar de honor, a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo? Familia, ¿sabías que en el templo físico no existían sillas para que los sacerdotes se sentaran? No existían sillas, porque obviamente tenían un programa, ¿verdad? Nosotros aquí en la iglesia tenemos un programa de quién va a participar en las ofrendas o en la Santa Cena, y los levitas tenían ciertas semanas que servían ciertas familias. A esta familia le va a tocar esta semana, pero todos tenían que ver con los levitas. Pero mientras estaban en funciones, ofreciendo cosas en el templo de Dios, ellos llegaban. Una de las primeras cosas que tenían que es pasar por el lavacro. Posteriormente que pueda yo ponerles referencias visuales, vamos a entender cosas muy interesantes. Pero tenían ellos que pedir perdón a Dios por sus pecados, porque eran seres humanos que fallaban. Después de purificarse ellos mismos, podían entrar al templo, al lugar santo, a ofrecer ofrendas y sacrificios. Son dos cosas distintas, ofrendas y sacrificios. Las ofrendas tienen que ver con el compromiso, con la gratitud, con las cosas personales, y sacrificios tienen que ver con el perdón intencional, el no intencional, el pecado. Esos son los sacrificios que tienen que ver con sangre. Y los levitas, al poder servir, ellos no se sentaban, porque todo el tiempo era estar ofreciendo cosas para personalmente y para el pueblo de Dios. Pero el autor va a tener la intención de decirnos que este sumo sacerdote, ¿qué crees que está haciendo? Sentado. ¿Por qué está sentado? Está sentado porque realizó un sacrificio verdadero una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de estar ofreciendo. Segundo, en la antigüedad había algo que se llamaba un concilio, un Sanedrín, que es un concilio en donde tenían que tomar decisiones el pueblo de Israel, y juntaban a 70 ancianos. El concilio lo formaban 70 ancianos. Y cuando había una situación que tenían que deliberar los ancianos para algo muy importante, había un juez en turno, y en el juez se sentaba alguien a su izquierda y se sentaba alguien a su derecha. A su izquierda se sentaba la persona que estaba atenta de todas aquellas cosas que son las acusaciones. En el lado derecho se sentaba una persona que tenía que ver en estar atento en todas las absoluciones. Del lado derecho se sentaba esa persona que estaba atento a las absoluciones. Del lado izquierdo, las acusaciones. Entonces, lo que el autor de Hebreos está diciéndoles a las personas, a estos hermanos que vienen de esta trasfondo judío, es: nuestro sumo sacerdote está haciendo algo que ningún sacerdote puede estar haciendo, sentado. Está especificando el lugar.
a la diestra del Padre. ¿Te acuerdas que se pelearon Juan y su hermano y su mamá? Oye, uno de mis hijos se puede sentar a tu diestra, porque el lugar es muy importante. El que se sienta a la diestra, a la derecha de un monarca, es el lugar de mayor honor. El que se sienta, el que se para sentado es mucho más. El que se sienta, el que se para a la diestra, a la derecha de un monarca, es el lugar de mayor honor. Y ahí estaba peleada la mamá: oye, ¿cómo ves? Cuando vengas en tu reino, échame a Juan a la... No, y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. Y también le dijo: oye, ¿y ellos podrán tomar o beber la copa que yo beberé? También está hablando, pero lo que quiero que tú veas es para lo que ellos será normal. Para ti, tú y yo lo leemos, está a la derecha del Padre. Para nosotros no significa mucho. Pero necesitamos entrar a todo esto para decirte que nuestro sumo sacerdote está sentado porque su sacrificio fue verdadero para ti. Segundo, está a la diestra porque está en el lugar de absolución, de suplicar por tu perdón, por cosas para ti. Por eso está haciendo la referencia y está en un lugar de honor. Hay una parte muy interesante en donde está Hechos 7. Vamos a ver Hechos 7. No sé si le puedas poner un separador o que le pongas ahí. Y vamos a ver Hechos 7 de esa realidad. Porque lo que me encanta de la Biblia, familia, es que no leemos un libro histórico de lo que aconteció hace miles de años, sino de lo que está aconteciendo aún ahora. Hechos 7, 55. Hechos 7, 55. Es el primer martirio de la historia. Es Esteban. Dice los líderes en el 54, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado. Dice, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Sabes qué me encanta de este texto, familia? Que aunque Jesús, que es un sumo sacerdote y que está en el lugar de honor y que está intercediendo a tu favor, hay momentos en donde Él se pone de pie para poder apoyarte, para poder bendecirte, para poder estar cerca de tu necesidad. Él no es indiferente. Que estoy sentado bien a gusto. Aquí estaba uno de sus hijos muriendo, siendo martirizado por Él. Y Dios le permitió ver a Jesús, tener una visión de la posición gloriosa de Jesús, y hace esta aclaración. Vi al Señor de pie delante a la diestra de Dios, en ese lugar de honor. ¿Sabes? Eso me encanta, porque va a haber momentos en tu vida que Jesús va a estar de pie, porque es un momento que más lo necesitas. Yo no sé qué le estaba diciendo, yo no sé qué muecas le estaría haciendo, qué palabras estaría refiriéndose al ver a Jesús a la diestra del Padre, de pie, específicamente de pie. No sé qué le estaba diciendo a Esteban, pero nosotros vemos cómo Esteban pudo glorificar a Dios en ese momento. Así que en esta parte lo que nos enseña es: mi Señor, mi Salvador, tienes que tener la confianza y la fe. Está en el lugar de máximo honor, está a la diestra del Padre. Como sumo sacerdote dice que está sentado, pero va a haber momentos en donde Él se ponga de pie, porque tu corazón y tu situación así lo necesita. Vamos más adelante, por favor. En Hebreos 8, y vamos a continuar nuestra lectura. Hebreos 8, vamos al versículo 2. Dice, allí sirve, está sentado, está a la diestra, pero dice que aún sirve. Dice, allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración, construido por el Señor y no por manos humanas. Versículo 3.
Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas, aquí están las dos cosas, ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Hebreos 8, y ya estoy en el versículo 5. Ellos sirven, a los sacerdotes levitas, sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero, pero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, lo que te digo que es movible, que estaba en el desierto, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora, Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Vamos a detenernos ahí. Familia, lo que está recordándoles el pueblo, este autor de Hebreos al pueblo judío, es que Moisés construyó un tabernáculo. Y lo que nos está diciendo es que Dios le permitió ver algo, ver. Y lo que le permitió ver es el tabernáculo que está en el cielo. Si tú a veces te has preguntado, oye, ¿cómo será el cielo? Dios ha permitido, y tú te vas a dar cuenta a lo largo de la Biblia, y este es uno de los eventos, es que Dios nos dice que en el cielo existe un tabernáculo. Dios le dio indicaciones a Moisés, a Salomón, de una construcción, ya sea del tabernáculo o del templo, según un modelo que está en el cielo, familia. Y dice que lo que construyó era una sombra, una copia de lo que es verdadero y está en el cielo. Familia, así como los sacerdotes ofrecían un sacrificio en un lugar terrenal, Cristo está haciendo lo mismo en un lugar celestial. Quiero preguntarte algo. Si los sacerdotes ofrecían ofrendas y sacrificios, una cosa era para el compromiso, la gratitud, las ofrendas, el sacrificio, la de sangre, para el perdón de los pecados. Quiero preguntarte, Jesús en el tabernáculo del cielo, ¿qué está ofreciendo? Ofrendas y sacrificios. ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué piensas que está ofreciendo? El sacrificio lo ofreció una vez y para siempre. Ya no está en el tabernáculo. Los sacerdotes tenían que ofrecer para el perdón de los pecados diariamente. Hacían una cosa para una vez al año, que es el día de la expiación. Pero diariamente los sacerdotes hacían sacrificios para el perdón de los pecados, diariamente. Y muchos sacrificios. Jesús no tiene que hacer muchos sacrificios, porque lo que hizo en sacrificios lo hizo una vez y para siempre. Ojo, familia, si tú querías comprometerte, si tú querías agradecer, si tú querías hacer en el antiguo pacto, ¿con quién tenías que acudir, familia? Con un sacerdote levita que Dios estableció. ¿Tú podías ser agradecido con Dios y ofrecer cosas por tu cuenta? La respuesta es no. Hubo alguien que se atrevió. No llegan estos sacerdotes. Yo lo ofrezco. ¿Sabes quién lo hizo? El rey Saúl. Y el profeta Samuel le dijo, ¿qué te pasa? Jesús es sacerdote y es rey. Y rey de reyes. Ok, familia. Si tú querías recomprometerte, si tú querías ser agradecido, si tú querías hacer algo, necesitabas acudir a un sacerdote. Quiero decirte algo muy animante, que tu sumo sacerdote en el cielo estará presentando tu gratitud, tu compromiso, estará ofreciendo ofrenda delante de Dios como sacerdote en el tabernáculo real. Aquí se ve un poquito mi sombra. A ver, bueno, si te pararías acá adelante y verías mi sombra. Al ver mi sombra sería complicado que tú supieras cómo soy.
Si te das una idea, mira, me veo cachetón, la oreja, tengo que voltearme y yo creo que se me va la oreja, el pelo parado. Hay una idea, pero si tú me ves a mí, me ves claramente. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el tabernáculo, el templo, era hermoso, hermoso. De hecho, los judíos lo catalogan como una de las construcciones más hermosas en el mundo, pero ¿sabes qué es? Sombra de la realidad de lo que hay en el cielo. No te quiero que te imagines, porque así lo he visto en películas o algo así, que así parece así como el tabernáculo, y lo ponen así en el cielo, lo ponen así con nubes y con todo eso. Es como si te llevaras la sombra, así está, mira, bien padre, bien padrísimo, bien paique. ¿Quién decía bien paique? Algún payasito, ¿verdad? Bien paique. Es como si te agarraras la sombra y eso pensaras que sería. No, no podemos hacer eso, porque aunque es hermoso, tenemos una idea, pero la realidad del tabernáculo en donde sirve Jesús es hermoso, es sumamente increíble. Y por eso dice, mira, si Jesús estuviera aquí en la tierra, no se va a meter a ese templo, no va a ofrecer sacrificios, no va a ofrecer ofrendas en este templo humano, físico, terrenal. ¿Por qué no, familia? Primero, porque viene de la tribu de Judá. ¿Y quién podía solamente? En el tabernáculo físico, los de la tribu de Leví, los levitas. No iba a estar diario ofreciendo cosas, sino solamente en el tabernáculo celestial. ¿A qué voy? ¿En qué? ¿Eso qué me ayuda? ¿Qué, familia? Quiero decirte que es muy grande, más de lo que te imaginas. Significa que quien presenta delante de Dios tus peticiones, tu gratitud, tu recompromiso, tu esto, es el sacerdote correcto en el tabernáculo correcto. Y eso es increíble. Los judíos que iban y ofrecían, era increíble tener la oportunidad, y pagaban y viajaban para que estos levitas pudieran hacer eso. Y ahora tú, desde tu casa, desde tu silla, desde un parque, desde ese lugar solitario, pidiendo a Dios que Dios te ayude, que Dios le presente al Padre tu arrepentimiento, tu gratitud, tu corazón, lo va a hacer. Y eso es muy, pero muy especial. Esos días que tú estás de rodillas y estás orando a Dios, quiero decirte que en el tabernáculo correcto, el sacerdote correcto está intercediendo por ti, y eso es sumamente especial. Familia, pasamos de la silla del tabernáculo vamos a pasar a lo que está diciendo este autor, a lo que es el pacto. Dice lo siguiente, versículo 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor ahora empieza esta palabra, de un mejor pacto. De un mejor pacto con Dios, ¿basado en qué, familia? En promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, y todo esto que voy a leer a continuación, en donde dice, se acerca el día, todo esto lo se conoce como desde el 8b, que es la parte después del punto, 8b al 12, es un fragmento tomado de Jeremías 31:31. Todo este fragmento es el fragmento que te estoy diciendo que es uno de el más grande, de hecho, el más grande fragmento del Antiguo Testamento puesto de una manera corrida en alguna parte del Nuevo Testamento. No hay un lugar de una cita más larga que lo que vamos a leer a continuación. Dice, y eso lo puedes ver en Jeremías 31:31. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor.
qué tiene de nuevo este nuevo pacto? Dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. En el antiguo pacto, ¿dónde escribió sus leyes? En la piedra, en tablas de piedra. Dice en este nuevo, dice, pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 11. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. 12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Esta parte de que es un pacto superior, familia, yo te voy a hablar así de manera lo más rápido que puedo, de 8 cosas que tiene que ver el nuevo pacto. Te voy a decir también honestamente que estamos acostumbrados y nuestra visión es, a ver, Fer, espérame, no entiendo mucho, ver el antiguo pacto, los 10 mandamientos, ¿cómo es que el nuevo pacto es, ya no vamos a obedecer, ya no nos sirve el Antiguo Testamento? Ayúdame a entender un poco más. Dios supo y él sabía que íbamos a fallar en este pacto que hizo Dios con los israelitas. El pacto antiguo se le puede conocer como el pacto de la ley. ¿Qué tenía que ver este pacto? Este pacto tenía que ver, tú lo sabes, con muchos mandamientos que teníamos que obedecer para poder ponernos en una posición de bendición. Había sacerdotes que necesitaban enseñar, había varias cosas, pero lo primero que yo te quiero decir dentro de las 8 cosas que muestran la superioridad del nuevo pacto, la primera cosa es que está escrito por Dios en nuestros corazones. Esta parte, la palabra pacto, familia, yo quiero decirte que tenemos que evitar de pensar que el pacto es muy parecido a lo que yo les explico a las personas que he tenido la oportunidad de casarse. Para nosotros hacer un pacto se nos figura como un acuerdo. De hecho, hasta voy a hacer un pacto con el diablo. Hay gente que hace pactos con el diablo y le mencionan así, o hacen cosas de sangre, y que la sangre con mi sangre con tu sangre, y que la palabra pacto para nuestras mentes funciona como yo voy a hacer algo, me voy a comprometer y tú te vas a... ¿Hacemos un pacto de amigos, de lo que sea? O ¿te acuerdas de niño? Córtala, no sé cómo era, ¿verdad? La palabra pacto, en esta palabra en la que ellos utilizan, en la que este autor y en lo que Jesús está expresando, la palabra utilizada no tiene que ver con un acuerdo entre 2 personas, sino la palabra pacto tiene que más ver es un compromiso que hace una persona hacia los demás. Y para nuestras mentes, en lugar de un pacto que tenía que ver con 2 personas, en nuestra mente es como un testamento. Porque un testamento es algo que hace una persona en beneficio de otros más. Pues si el otro no lo acepta, no lo cuida, no lo esto, pero yo voy a darles algo. Esta es la palabra que tiene este contexto de pacto. Algo que hace una persona por los demás. Y familia, el no entender el nuevo pacto nos puede someter a convertirnos nuestro cristianismo y nuestra jornada en una religión ritualista. Tengo que orar, tengo que hacer ciertas actividades para lograr obtener algo. Y estábamos entendiendo mal si esa es nuestra manera de ver. Esa era la manera de ver del antiguo pacto. Tengo que cumplir con ciertas cosas para ganarme el favor. Oye, Fer, entonces me estás diciendo que no debo de obedecer, ni tengo que orar. No te estoy diciendo que tienes que hacer eso. Sino que lo vamos a hacer desde un pilar y desde una motivación distinta. A que no lo vamos a hacer para ganarnos algo que ya está ganado, que es el amor, el aprecio y la cercanía con Dios. Lo hacemos porque estamos cerca de Él. Es diferente entonces porque, bueno, este está escrito por Dios. Este nuevo pacto no solamente es un arreglo, una modificación, es algo totalmente nuevo. No es que sea ligeramente diferente, sino es radicalmente diferente por su naturaleza. Las estipulaciones son completamente diferentes. Ojo, familia, los dos pactos están hechos con el pueblo de Israel.
del pueblo israelita. Nosotros como gentiles somos añadidos, pero el pacto está hecho inicialmente para el pueblo de Israel. Nosotros somos aceptados, pero no fue un pacto hecho para los gentiles específicamente. Fue hecho para los israelitas el antiguo pacto, fue hecho este nuevo pacto para los israelitas y nosotros somos añadidos, somos aceptados, somos invitados a esta bendición de parte de Dios. El único requisito en este nuevo pacto para nosotros es la fe en Jesucristo. El antiguo pacto era un pacto legalista, era un pacto de tener que cumplir con ciertas cosas. Las bendiciones estaban condicionadas a la obediencia de Israel. Y bajo la ley, el cuidado de Dios dependía del cumplimiento de lo que ellos hacían. En esta ocasión, este pacto no es así. ¿Por qué no es así, Fer? Este pacto tiene que ver con algo más interno, no externo. Y vas a entender un poco más las enseñanzas de Jesús, porque en este pacto es más interno y no externo. ¿A qué me refiero con más interno? ¿Recuerdas que Jesús les decía acerca del mandamiento del adulterio? ¿Qué recuerdas sobre el adulterio? Él le decía, mira, ustedes pueden cumplir el no adulterar externamente. Pueden no adulterar, nunca. Pero yo quiero que vayan más allá. Mi pacto, lo que yo voy a hablarles es más interno, más en el corazón. Por eso yo les digo que el que mira, que el que codicia a una mujer en el corazón, ya lo hizo físicamente. Por eso las ofrendas y las cosas que Dios establece no se trata de poder hacerlo externamente y perder nuestro corazón. Actualmente cuando se tratan de ofrendas, de cosas, estamos queriendo saber, ¿y cuánto hay que dar? ¿Cuánto es la cantidad? Y ya está en el internet lleno de peleas, ¿no? No, que el diezmo no existe y el diezmo ya no se aplica. Y es correcto, el diezmo ya no se aplica como algo que se tenga que dar. Nosotros solamente tenemos una referencia porque aprendimos nosotros en nuestro contexto a dar limosna, a dar el vuelto, a dar la monedita más pequeña y no lo mejor que tenemos. Nosotros lo utilizamos como una referencia, pero no como una obligación. Lo que tú vas a ver al Padre es que en este nuevo pacto tiene que ver con las cosas internas, familia, y no externas. Dice, yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Tiene que ver con una relación personal. Después dice también la parte de donde mira y ahora que ya no serán enseñados, dice acá en el versículo 11, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo de veras conocerá al Señor, pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Familia, el antiguo pacto no se contaba el israelita con el Espíritu Santo. Yo quiero que tú hagas un alto en este momento y tú pares delante de Dios y pienses, ¿yo cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Se parece más parecido al antiguo pacto o al nuevo pacto? El nuevo pacto, familia, es reconocer que en nuestras fuerzas no podremos cumplir las leyes de Dios. El ser honestos, el ser íntegros, el vivir libres, que nos digamos, no, ahora sí, lo que has escuchado, voy a ir a jurar, 1 mes. ¿Has escuchado eso de jurar? Eso es en tus fuerzas. Es jurar, yo me amarro. Eso se parece al cristianismo que queremos vivir muchos. Está la parte, ¿has escuchado de las mandas? He escuchado que personas han ido a cumplir o dedicar una manda a entes religiosos como María, la Virgen de Guadalupe. ¿Sabes qué? Me sanó del COVID y necesito ir a cumplir mi manda hacia allá. Venimos a pagar, a intercambiar sacrificio. Eso es lo que estamos muchas veces enseñados y lo que la palabra de Dios dice en el nuevo pacto de algo interno y que tiene que ver con el Espíritu Santo, familia, es renunciar y aceptar, soy débil. En mis fuerzas, aunque yo diga voy a jurar, no puedo. Por eso el antiguo pacto fracasó. Por eso el antiguo pacto quedó obsoleto. Por eso Dios ha establecido un nuevo pacto. ¿Qué significa, familia? ¿Qué es algo interno? Es ir a Dios, a ese sumo sacerdote que está en el tabernáculo correcto y decirle, Dios, yo no puedo,
¿puedes auxiliarme? ¿Puedes ayudarme? Yo me propongo, yo quiero ser diferente y otra vez en lo mismo. Ya le hablé a mi esposa mal, ya miré, ya me metí con esto, ya hice eso. Y yo estaba convencido de no volver a hacerlo. ¿Me ayudas? Bienvenido al nuevo pacto. Claro que te ayudo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los que se reconocen y ven su pobreza espiritual. Familia, el Espíritu Santo, ¿cuánto tú dependes de Él para ser enseñado en la palabra de Dios? No significa que ya no habrá necesidad de enseñanza, que ya no haya maestros, pero yo quiero decirte de verdad, de todo corazón, cuando estás frente a la palabra de Dios, dices, Espíritu Santo, que estás dentro de mi corazón, ilumíname, enséñame, guíame. No entiendo, me voy y me siento inerte, Espíritu Santo. O sea que tú dependes de algo maravilloso, que es el Espíritu Santo en tu corazón. Si no lo estás haciendo, estás dejando afuera lo que Dios ha hecho en este nuevo pacto. Dejó que dentro de tu corazón, que eres un creyente, una persona nacida de nuevo, que tuvieses el Espíritu Santo para ser guiado, transformado. Esas respuestas, esas cosas que dices, Dios, ¿qué hago? Dios, ¿cómo le hago? Dice Dios, te he querido decir, pero no me escuchas. Es mi Espíritu Santo en quien te va a guiar hacia una escritura. Es mi Espíritu Santo en que te va a guiar hacia la interpretación que quiero enseñarte, pero no me permites. ¿Por qué? Porque tu religiosidad es, ay, tengo que leer, ay, qué flojera. No es flojera, es algo interno, es en tu corazón, es un privilegio. Ese privilegio que tienes y que antes no se vivía. Antes las personas no tenían el Espíritu Santo. ¿Quién tenía en la antigüedad el Espíritu Santo, familia? El rey David, por eso está el ungimiento. ¿Quién más? Los profetas tenían el Espíritu Santo. ¿Quién más? Sí tenían el Espíritu Santo, ¿eh? Los profetas, los reyes en su momento. ¿Te acuerdas que dice, apartaré mi espíritu y se lo daré a quien yo quiera? ¿Quién más tenía el Espíritu Santo? Y las personas no. ¿Entiendes por qué era tan difícil cumplir las leyes? ¿Por qué era tan difícil cumplir los 10 mandamientos? Estaban ellos y el mundo, ellos y su carne, ellos solos así. Pero así nos sentimos muchas veces. No, pero no es así. Gálatas dice, yo quiero que te recuerdes, familia. Quiero que recuerdes esos momentos cuando tú te convertías al cristianismo. ¿Te recuerdas que eras humilde ante Dios y le pedías ayuda de manera honesta, genuina? Dios, ayúdame. Y eras tan transformado, tan ayudado, dabas pasos tan agigantados. Es lo que decía Gálatas, dice, miren, Gálatas torpes. Ustedes comenzaron también su carrera, pero ahora quieren perfeccionarse con sus obras. No, dependan del Espíritu Santo. En la antigüedad no tenían el Espíritu Santo. Y si ahora sí, ¿cómo se ve? ¿Cómo se muestra? Tú puedes lograr una vida recta delante de Dios porque tienes un poder inmenso dentro de ti. Pero muchas veces está, ¿qué podemos hacer con el Espíritu Santo, familia? Contristar, apagar. ¿Y qué hacemos? Nuestra vida es igual. Nuestro carácter es peor. Por eso necesitamos avivar el Espíritu dentro de nosotros, alimentar el Espíritu dentro de nosotros. Así que en este nuevo pacto, por eso Dios está estableciendo, dice, es una relación personal, es algo que Dios, yo te voy a poner un maestro personal que te va a guiar a toda verdad, que te va a responder las preguntas por qué se llama Espíritu Santo. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Familia, en la antigüedad no se perdonaban los pecados. En la antigüedad solamente se cubría la culpa. Se cubría la culpa. Esos sacrificios eran para cubrir la culpa. Y por eso se cubrían un año más, se cubrían. Y ahora Dios te dice, te perdono tus pecados. Dios otorga en este nuevo pacto un perdón total. Dice en el versículo 13, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. 5 años más tarde de lo que dijo este autor de Hebreos, el segundo templo majestuoso quedó derribado por el romano Tito.
ahora no existe un templo. El trabajo sacerdotal no se puede llevar a cabo. ¿Sabes en dónde era el lugar, en donde estaba el lugar santísimo? ¿Dónde está ahora? ¿Qué hay ahí, en ese lugar geográfico, físico? Está una de las mezquitas más importantes, musulmanas. Y que la gente, y hay profecía y gente quiere trabajar para poder levantar por tercera vez el templo de Israel. Quieren, imagínate esto, quieren restablecer el sacrificio, pero pues tristemente ellos no se han dado cuenta que Jesús está en el tabernáculo real del cielo, que ya no es necesario ese tipo de cosas. Pero yo quiero decirte muy importante a tu corazón, familia. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Yo quiero decirte que la religión mayoritaria, que es ahí de donde provenimos, se parece mucho al antiguo pacto. Tiene mucho que ver con ritos, tiene mucho que ver con tengo que hacer para ganarme el aprecio de Dios, si no Dios me va a castigar. Tiene que ver con mucho de eso. Y ahora el cristiano no camina con este apoyo de verdad. O sea, ¿a qué me refiero? El cristiano no está yendo al Espíritu Santo para ser fortalecido, para ser enseñado, para ser cambiado. Dice, ay, sí, ahora sí me voy a comprometer. Dicen esas palabras, decimos a veces esas palabras, ahora sí me voy a comprometer. Pues no te comprometas, no vas a poder. Ahora sí voy a reconocer y humillarme delante de Dios para que Él sea quien me ayude, Él sea quien me transforme, Él sea el que me cambie y en Él poder tener victoria. Y las palabras que sean como Pablo, nosotros, de donde dice, cuando más débil soy más fuerte, porque la gracia de Dios está sobre mí. Lucas 22:20, por favor. Lucas 22:20. Dice, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Esta copa es el nuevo pacto. Si hay algo, familia, de todo lo que dije, que quisiera que te llevaras, es que te fueras como alguien muy agradecido porque estás en un nuevo pacto, que no dependes de tus fuerzas, que Dios dejó en tu corazón algo para poderlo llevar a cabo y que tienes una conexión, una cercanía con Dios como nunca la humanidad lo experimentó. Yo cuando veo imagínate esa escena, ¿no? Cuando van a escoger a David, oye, ¿tienes otro hijo? No, pues tengo uno que está allá cuidando a los chivitos, las ovejas allá. Pues tráemelo, también quiero verlo. Qué privilegio es que fuera bendecido y le pusieran ese aceite de la unción porque iba a ser un futuro rey. Familia, has sido muy bendecido de poder ser ungido con el Espíritu Santo, pero familia, no lo vemos así, no lo vivimos así. Nuestras vidas no están cambiando. ¿Sabes por qué están cambiando? Porque nos queremos aferrar al viejo pacto y hacerle nuestras fuerzas. Ay, yo soy bien así. Ay, yo soy bien asado. Pues sí, yo sé que eras bien asado, pero tu ropaje nuevo y el Espíritu Santo quiere transformarte cada día. Qué privilegio será en tu recámara, en tu pieza, en donde tú te pongas a la Biblia, Espíritu Santo, habla mi corazón, convence mi corazón, convence mi carne. Eso es algo muy especial. Y aquí Jesús está hablando que este nuevo pacto lo celebró contigo y conmigo. Acompáñame en una oración.